digamos, en términos de, sobre todo, lo que es el saldo externo. Y, y eso, si querés ahora lo vemos más en detalle, pero hace que su funcionamiento requiera de permanentes salvatajes, ¿no? Mm. Primero un blanqueo, después el acuerdo con el Fondo Monetario, después un adelanto de exportaciones porque se anulaban las retenciones por unos meses, después el salvataje del Tesoro norteamericano. Ahora se busca un acuerdo con bancos para que le depositen la plata para poder pagar la deuda. O sea, no logra generar genuinamente, digamos, dólares por la vía de comercio exterior, acumular divisas y volverse sostenible. Y entonces, digamos, vive siempre al borde del límite de caer en una crisis y con salvatajes desde el exterior. Salvatajes que, entre otras cosas, después implican una subordinación, por ejemplo, geopolítica y en todos los sentidos muy grande con respecto a los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Ustedes Estamos también, viendo con claro, Trump. claro. Ustedes también hacen un análisis dentro de todo este esquema que se observa de estos proyectos que están en este momento debatiéndose en extraordinaria, ¿no? Nosotros recién hablábamos de la idea de modificar la legislación laboral, entre otras cosas. Todo está como atado y vamos hacia una especie de precarización extrema de todo el sistema. Sí, nosotros entendemos que el gobierno quiere dar un paso de pasar de lo que es hasta ahora un esquema muy coyuntural, basado básicamente en haber abaratado el dólar y abrir la importación, ¿no? Como esquema fundamental económico. Esto más la baja de los salarios, recortes de impuestos, deterioro de la jubilación. Bueno, estas políticas coyunturales las quiere institucionalizar y para eso quiere avanzar en una serie de reformas, como es la reforma laboral, jubilatoria, tributaria, y también quiere avanzar en una serie de tratados de libre comercio. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Pasar de que el proyecto liberal que hoy día se sostiene en políticas económicas coyunturales pasa a tener una base legal estable en el tiempo que impida su reversión rápida, ¿no? Ujú, Y ujú. parte de eso la flexibilización laboral. Tal cual. Otro punto de análisis importante en el trabajo es el tema a nivel de reservas. Mucha gente está preocupada por esto. ¿Puedes explicarnos un poco si tenemos reservas y qué reservas son estas negativas? El gobierno tiene un nivel de reserva que en principio parecería alto, ¿no? 41.000 millones de dólares. Pero esos 41.000, un poquito menos de la mitad, casi un 40%, son, por ejemplo, de depositantes particulares que cuando ponen la plata en el banco, en dólares, una caja de ahorro en dólares o un plazo fijo, gran parte de esto está encajado en el Banco Central. Eso ya es un 20% más o menos de las reservas, cerca creo que 18.000 millones de dólares, más o menos, una cosa así, que pertenecen a los particulares. Después hay otros 13.000 millones de dólares que no son reservas, sino que es una posibilidad de activar un swap con China. Entonces vos le vas descontando más o menos 17, 18.000 de los depósitos de los particulares, más 13.000, ya va como 31.000 más o menos que no son del central o no tienen un acceso directo. Y después tiene oro, tiene D. Cuando va a hacer la cuenta, más o menos el gobierno tiene 2.000, 3.000 millones de dólares para intervenir eh, rápidamente en el mercado de cambio, ¿no? Claro. Sin tocar la plata de los ahorristas. Entonces ahí está la diferencia entre ese nivel de reserva que parece abultado en principio y después el hecho de que, por ejemplo, en las elecciones muchos sectores veían que ya perdía capacidad de intervención, no se podía perder el control del dólar. Tiene que ver con que de esas reservas, entonces, mayormente son de particulares o son de un swap que hay que activarlo para poder recién poder hacerlo funcionar. Y eso genera que haya mucha incertidumbre sobre la capacidad del gobierno de administrar el tipo de cambio porque tiene pocas reservas propias para intervenir, tiene la cuenta corriente en rojo, o sea, el saldo de nuestra economía está en rojo y está muy endeudado. Es como si yo te dijera una empresa que tiene poca plata en el banco, sus ingresos corrientes son en rojo y encima tiene una deuda muy grande Claro. acumulada, ¿no? Entonces, esa es la base, digamos, por eso decíamos que el modelo en sí no es sustentable, sino que está sostenido mediante rescates permanentes. Claro. Y aquí aparecen dos cosas que si bien no están mencionadas, o sí quizá, en el trabajo quería que me ayudaras a entenderlas un poco. Por un lado se habla de un nuevo waiver del Fondo Monetario Internacional, contemos que es un waiver, y después Caputo salió a ofrecer bonos con una suerte, digamos que modesta.
Bueno, están vinculadas las dos cosas a lo que veníamos hablando. Ujú. El waiver es como una especie de pedido de perdón al Fondo Monetario, es porque se incumplió la meta de acumulación de reservas. Se acumularon las reservas que se había dicho que se iban a acumular y que era uno de los objetivos. Y cercano a eso, como no se tienen reservas, no se generan dólares, vienen vencimientos casi de 6.000 millones de dólares en enero para pagar la deuda, y el gobierno está viendo de dónde conseguir la plata, porque de eso de que le iban a dar los bancos, todo eso se cayó, era medio humo. Entonces intentó salir a los mercados de deuda a ver si conseguía la plata prestada y consiguió 1.000 millones de dólares, pero a una tasa muy alta, Sí. 9,25, que fue leída por todos los actores como un tiro en el pie, digamos. Por Ujú. eso al otro día se desvalorizaron gran parte de los bonos argentinos, porque se vio que Argentina todavía no estaba en condiciones de reabrir los mercados de deuda. Claro. Y después aparece esto otro que es diciembre. Mucha gente que tiene, aunque sea un mínimo restito, dice me voy a Brasil y que después sea lo que sea. Y ahí aparece una mayor voracidad que la habitual a la hora de la demanda de dólares. Sí, en general diciembre es un mes con una fuerte demanda de dólares sobre el final, que tiene que ver con que se paga el aguinaldo y bueno, le queda un pucho ahorro en dólares, y después por el incremento del turismo en el exterior, ¿no? Que va a ser todo enero. Nosotros creemos que va a haber una presión alcista sobre el dólar en diciembre-enero. La última cuestión, vos lo mencionabas recién, enero, mes donde comienzan vencimientos y no sabemos de dónde va a salir la plata para pagarlos. Sí, se sospecha que en última instancia, si no la consiguen de ningún lado, activarán 6.000 millones de dólares o 5.000, ¿no? O ponerle 4.000 y pico, que por ahí lo que le resta a juntar, del swap con Estados Unidos, ¿no? Es Ujú. una posibilidad, pero bueno, marcaría también que el gobierno no está logrando, ¿no?, alguna fuente de financiamiento más o menos estable. Tal cual, tal cual. Andrés, muchísimas gracias por atendernos. No, por nada, gracias a ustedes y saludos a los oyentes. Hasta luego. Andrés Aciaín charlaba con nosotros a propósito de este informe de coyuntura publicado por CESO Argentina. Lo pueden ver en www.ceso.com.ar. Este informe que, como decíamos al principio, tiene como título, me parece muy gráfico, el gran salto hacia atrás, y refiere básicamente a esta calma chicha, como se decía antes, ¿no? Esta calma que está ahí anunciándonos que en cualquier momento se arma. Una calma que se logró a partir de una fuerte presión del gobierno de los Estados Unidos, una verdadera extorsión de parte del presidente de aquel país, la llegada de algunos fondos que fueron más humo que fondos. Hasta ahora se pudo usar de todo eso anunciado 2.250 millones de dólares. De la promesa de los bancos de préstamos de 20.000 o más nunca se cumplió, de hecho se cayó. Los argentinos siguen comprando dólares en el mercado paralelo o en el sistema bancario, siguen demandando del orden de los 4.650 millones por mes de dólares, muy por encima de la capacidad de intervención del Banco Central. Lo decía Andrés recién, si uno descuenta que hay 18.000 millones de dólares que son de la gente. O sea, que tiene un 200 ahí en la cuentita, en la cajita de ahorro en dólares del banco, pero bueno, toda esa suma da entre 17.000 y 18.000 millones de dólares, pero son de los ahorristas privados, empresas, ahorristas individuales. Hay otros 13.000 millones que forman parte del swap con China, que no se pueden tocar sin hacer antes toda una serie de pasos y cumplir toda una serie de pasos para poder activarlo. Después hay oro y hay otras cosas que tampoco son sencillamente convertibles en dólares. De uso de disponibilidad hay 2.500. No alcanza para medio mes de demanda de dólares de los ahorristas argentinos. Y además están los vencimientos. 4.500 millones de dólares en enero y así todo el año hay una cantidad. Ahí estamos sentados. Entonces imagínense que va en el Titanic y eso. 16 minutos pasaron de la hora 17, hablábamos con Andrés Aciaín de CESO.